Sesión. Bienvenidos a esta sesión virtual de Fundamentos de Programación, donde vamos a resolver la actividad de aprendizaje 1. Bueno, vamos a proponer una posible resolución porque hay unas de las posibles. En primer lugar, el ejercicio que pedía dibujar pues, una serie de asteriscos que empezaba por 4, 3, 2, 1 y después iba volviendo a 2, 3, 4 en orden creciente. Se deberían utilizar bucles y además, bueno, pues nos pide dibujar el ordinograma, el diagrama de flujo correspondiente. En cuanto a los bucles, se pide básicamente, esto es lo más importante, no se puede escribir una única sentencia por cada línea de asterisco, sino que cada asterisco se debe escribir con una única sentencia, escribir asterisco o escribir sin saltar, como he usado aquí pues, por el PSIN, que por defecto escribiría con salto de línea al final. Entonces, bueno, pues le he añadido aquí el sin saltar, pero se puede poner escribir asterisco. Además, bueno, he definido aquí una constante, aunque luego no la he utilizado, pero bueno, se puede poner aquí directamente, en vez del símbolo de asterisco, pues la variable, o mejor dicho, en este caso, la constante denominada asterisco. Bien, el bucle, bueno, el dibujo lo podemos dividir en dos partes, aunque se podría hacer todo en un solo bucle, veremos luego en una tercera versión, que son estas dos partes bien diferenciadas por aquí. Y bueno, pues vamos a ver cómo en el primer bucle vamos a hacer las 4 primeras filas llevando un contador desde j igual a 4 hasta 1, para así llevar el límite de los asteriscos que vamos a imprimir en cada una de las filas. En la primera vamos a imprimir 4, después j valdrá 3 y así llegaremos hasta 3, etcétera. De esta manera, pues queda un bucle para las columnas, que es este de aquí. El bucle para i igual a 1 hasta j nos va a llegar hasta, en cada columna, hasta el límite que tiene en cada columna de asteriscos. En este caso, pues va a ser 4, luego 3, luego 2 y finalmente 1. Por eso, como ya imprimimos el último, un asterisco, hasta ahí tendríamos el dibujo de esta primera parte. En el siguiente bucle vamos a empezar por 2. ¿Por qué? Vamos a ver aquí. Podemos empezar ya a partir de aquí directamente con 2 asteriscos y por eso inicializamos el contador del bucle, que va a ser el límite de las columnas, con la fila número 2, por ejemplo, ¿vale? Y luego va a llegar hasta 4, con lo cual pues va a imprimir 2, 3 y de nuevo 4 asteriscos en la última fila. Y bueno, pues aquí el contenido el bucle es repetido exactamente el mismo que tenemos arriba, es decir, este bucle que tenemos aquí para i igual a 1 hasta j y para i igual a 1 hasta j es exactamente igual, es el que nos va a dibujar las filas con un número de asteriscos en cada fila, pues que va a representar pues el número de columnas que queremos dibujar con ese asterisco, ¿vale? O sea que el verde, digamos, este bucle interior sería para dibujar dentro de cada fila las columnas necesarias para la figura, y el para más exterior, los paras que están dentro de la línea roja, pues serían en este caso los de las filas. Podemos hacer, bueno, el diagrama de flujo que nos da directamente, pues podría ser este, con un J y que es el bucle exterior. En los dos casos podemos utilizar el mismo índice, puesto que entramos por aquí con J y luego, bueno, pues vamos a ir comprobando si dentro de este bucle vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir comprobando si podemos realizar con la comprobación j es igual a 1, pues vamos a empezar a inicializar j igual a 1 aquí, y aquí cuando empecemos este bucle, de nuevo j valdrá 2. O sea que, bueno, podemos inicializar j una vez que hemos terminado el bucle anterior, de nuevo con la variable, con el contenido que queramos. Bien, los bucles i serán los que se repiten aquí las veces que nos diga este final del bucle. En caso de no poner ahí nada, pues será el paso del bucle y será de paso 1 por defecto. Bien, esta es la opción que nos da en el diagrama de flujo, por ejemplo, pues también el PSIN, este software. Pero podemos hacer
transformar un poco ese mismo pseudocódigo para que sean diagramas, perdón, para que sean estos bucles bucles de tipo mientras, en donde vamos a hacer, bueno, pues en primer lugar, sería transformar un bucle para un bucle mientras, es un ejercicio muy aconsejable. Siempre se puede transformar cualquier bucle a un bucle de tipo mientras, es decir, sea cual sea el bucle. Y bueno, pues tendríamos, como es desde j igual a 4 hasta 1, pues tenemos que poner j igual a 4 aquí y después decirle mientras que sea mayor o igual que 1, es decir, hasta que no toque el 1, pues vamos a hacer todo lo que tiene el bucle para adentro. Además de esto, necesitamos esta línea que es la actualización, porque el bucle para intrínsecamente va decrementando en ese caso porque va con paso -1. En este caso va de 4 a 1, sería con paso -1, ¿vale? Aunque aquí no es necesario porque PSIN ya directamente lo asume, en realidad va con paso -1 aquí, entonces aquí tendríamos que tener un -1, ¿vale? Pero cuando el contenido, el inicio y el final de un bucle para, aquí en PSIN, es de un número mayor, de 4 en este caso, a un número menor, 1, entiende que es paso negativo. Así que, bueno, pues aquí, por eso precisamente, decrementamos 1 cada pasada del bucle en J. Pero dentro de cada pasada del bucle tenemos que transformar el bucle interior que nos da las columnas, es este. Entonces, inicializamos desde 1, desde i igual a 1 hasta alcanzar j. Y eso se pone mientras i sea menor o igual que j, inicializando justo antes de comenzar el bucle, ¿vale? No podemos inicializarlo aquí arriba porque solamente se inicializaría la primera vez que la primera fila. Si lo hacemos i igual aquí, es decir, ponemos aquí i igual a 1, vamos a ponerlo un poco más grande. Ponemos aquí, por ejemplo, i igual a 1, solamente la primera fila nos va a imprimir 4 asteriscos. La siguiente, pues ya no, porque el bucle interior, el mientras i menor o igual que j, ya, como la i se ha quedado con el último valor que ha tenido, automáticamente no va a hacer ninguna repetición, ¿vale? Con lo cual, es importante que la inicialización sea justo antes del mientras para su contador o para su índice, que es i en este caso. Bien, ahí repetimos. Las condiciones de ese bucle interior es que vamos a ir repitiendo, vamos a ir añadiendo un asterisco más en cada ocasión, por eso hacemos i igual a i más 1. Al igual que este de aquí abajo, ¿vale? Son exactamente los mismos bucles para estas filas, este y este. En este caso también, bueno, a comentar que escribir un espacio en blanco o escribir algo como lo que tengo aquí es simplemente para hacer que en PSIN sea escribir salto de línea, ¿vale? Como el escribir tengo que decirle que sea sin saltar, bueno, pues necesito aquí poner ese espacio en blanco para escribir un salto de línea de forma que no me escriba nada, pero sí que haga el salto de línea. Y bien, el siguiente bucle empezaría con j igual a 2, iría de j igual a 2 hasta 4. Eso se pone mientras j sea menor o igual que 4 y además la inicialización de ese bucle, vamos a escribir un poco más grueso, si la inicialización es a j igual a 2, ahora también la actualización es creciente, entonces en lugar de ser j es igual a j menos 1, vamos a poner j es igual a j más 1. Es decir, vamos a ir sumando 1 en cada ocasión. Esto lo he hecho para ver cómo se transformaría un diagrama de flujo en ese caso. En este caso tendremos nuestro diagrama de flujo, bueno, pues que es j igual a 4 inicializado y aquí todas las comprobaciones, todos los bucles están puestos con condiciones que se comprueban en estos rombos. Tanto el bucle primero, después esto continúa, ¿vale? Esto he hecho una especie de continuación para que se pudiese ver aquí por pantalla por este otro de aquí. Es decir, la primera parte está de la pantalla para acá y la segunda parte de la pantalla para allá, el segundo bucle. Bien, de nuevo tenemos el bucle para las filas, vemos en la inicialización el bucle para las columnas y ese bucle para las columnas se recorrería las veces que
que necesite en cada fila pues que 4, 3, 2, 1. De esa manera, cuando llega a 1, pues no cumple esta condición del bucle y ya sale por aquí. Y entonces hace el salto de línea, actualiza el número de la fila que estamos, pues primero sería 4, pues luego sería 3 y a continuación sigue por aquí. Como j sigue siendo mayor o igual que 1, que en este caso es 3, bueno, pues de nuevo reinicia este bucle interior, solo que ahora va a llegar hasta 3 en vez de hasta 4, ¿vale? Por ese valor y así sucesivamente hasta que llega a imprimir solo un asterisco. En ese momento, cuando ya termina este bucle interior e imprime el salto de línea, j ya vale 4, perdón, j vale 0, en ese caso, cuando ha escrito un asterisco únicamente, y j vale 0, pues ya salimos y continuamos por este recorrido, bueno, en la siguiente parte del bucle, que es por aquí, ¿vale? Disculpad la gráfica, porque, bueno, pues siguiendo esta línea necesitaríamos entrar aquí de nuevo con j igual a 2. Y aquí, la misma estructura de antes, vemos que un bucle exterior, que es este, contiene otro bucle interior que es este, ¿vale? El bucle exterior entra aquí, continúa y cuando termina aquí sale y cierra aquí, ¿vale? Esto se puede dibujar de otra manera también, pero al final es que contiene dos lazos, uno más exterior, que es lo que quería ver aquí, y otro interior, donde, bueno, pues en el momento en que salga continuará el flujo del bucle más exterior siempre. Importante también, aquí puedo utilizar j igual a 4 y aquí j igual a 2 porque son bucles independientes. En el momento que termina el bucle, aquí j ya puede empezar a valer de nuevo otro valor. Si uso esto en bucles anidados, es decir, si aquí hubiese usado, por ejemplo, en vez de i, hubiese usado j también, como índice, esto sería un error porque el j estaría mezclado, el índice que me lleva a la cuenta de las filas y de las columnas estaría mezclado, con lo cual sería pues un efecto pues poco predecible. ¿Vale? Siempre que use un bucle dentro de otro, pues es buena costumbre utilizar un índice nuevo. Pero ya una vez que empezamos otro bucle independiente, en otra línea de flujo independiente, podemos usar la misma variable. Y un paso más allá, ¿cómo se podría escribir todo esto con un solo bucle? Pues muchos habéis utilizado esta propiedad, digamos que si es que el bucle va de 4 hasta menos 2, va a ser un bucle decreciente que va a ser 4, 3, 2, 1, después va a pasar por el 0, menos 1 y menos 2. En total son las 7 filas que tenemos que dibujar de asteriscos. Y además, bueno, pues en este caso lo que vamos a hacer es el bucle interior va a llevar desde i igual a 1 hasta j, es decir, en principio va a ir de 1 hasta 4, luego de 1 hasta 3, de 1 hasta 2, de 1 hasta 1. En ese caso, de 1 hasta 1 imprimiría un único, o sea, no tendría más que una única repetición. Luego, de 1 hasta 0, en ese caso, de 1 hasta 0, sí que haría dos repeticiones, que serían la repetición 1 cuando i igual a 1 y cuando i igual a 0, ¿vale? Esas son dos repeticiones. Cuando continúa por i igual a menos 1, ya tiene tres repeticiones, la 1, la 0 y la menos 1, con lo cual ya son tres asteriscos. Y la última, cuando j valga menos 2, tendrá la repetición i igual a 1, 0, menos 1 y menos 2. Y esto es así, bueno, pues aquí podríamos poner además con paso menos 1, ¿vale? Porque en todos los casos la j va decreciendo con paso menos 1. Pero esto es así, es una utilidad porque ya digo que PSeInt, en este caso, interpreta que cuando llego a valores negativos, es decir, o cuando esto es un valor mayor que 1, pues irá creciendo. Pero en el momento en que sea menor que 1, pues aquí el paso cambia. Entonces, si aquí tuviésemos que poner con paso, aquí, ¿qué paso pondríamos? Pues en principio tendríamos que poner una especie de paso condicional. Aprovechando que PSeInt me lo interpreta automáticamente, no lo necesito, ¿vale?
Pero si utilizamos un lenguaje de programación ya en donde haya que poner el paso del bucle exactamente con un -1 o un +1, entonces aquí podría haber error, podría haber problemas. Por eso digo que en ese caso sí que tendríamos que tener en cuenta que, por ejemplo, los valores 4 y -4 son los mismos si utilizamos el valor absoluto. Es decir, aquí habría que utilizar la propiedad de que el valor absoluto de -4 es igual que el valor absoluto de 4, que no es otro que el número 4. Por tanto, ahí es una utilidad que en caso de estas simetrías en bucles como esto, podríamos utilizar, ¿vale?, el valor absoluto para hacer que los pasos fuesen siempre positivos. Pero bueno, esto sería ya cuestión de para hacer un único bucle, decir, bueno, pues voy de un número j hasta un número hasta un resultado 0, por ejemplo, siempre, y voy a ir de 1 hasta el valor absoluto de un número que va a ser siempre positivo. Y de esa manera, el paso de esto que va aquí siempre sería positivo, ¿vale? Y entonces, al ser siempre positivo, lo podría programar perfectamente con un paso positivo. Pero para eso, ya digo, tendríamos que utilizar el tema del valor absoluto. Bueno, vamos a dejar esto porque es un poco más, ahí sería un poco complicado ya, y como 3 ejemplos o 3 casos en los que se pueden solucionar este ejercicio, pues podría ser perfectamente válido en este caso. Después os enseño, bueno, cómo funcionan en los tres ejercicios con P6, ¿vale? Para cambiar la pantalla. Continuamos con el ejercicio 2. Si hay alguna pregunta del 1, también la podemos realizar luego al final. Continuamos con este ejercicio en el que, bueno, pues tenemos que diseñar un algoritmo que nos muestre los 100 primeros números de la serie. En este caso también podríamos haber asumido que A es como un número más, si es que es, pero como no está bien definido, podríamos perfectamente también suponer que A es parte del separador, como habéis hecho muchos. Es decir, que iría de 1 hasta 199 y el 200 y el 2 y el 4, todos los pares, me los va a modificar, a dejar imprimiendo la A. Esto se puede hacer también de muchas formas, ¿vale? No es necesario utilizar la ayuda. La ayuda era usar el resto de la división entre 2, que era una idea pues para que vieseis también ese condicional dentro de un bucle repetitivo. Pero bueno, podríamos utilizar, por ejemplo, simplemente un bucle que fuese de 2 en 2, de 1, 3, 5, y muchos pues lo habéis hecho así. Habéis además interpretado pues que la coma, es decir, todo lo que va con coma y la A es como una especie de carácter separador y va fijo. De forma que entre medias, o sea, lo que tenemos que ir añadiendo es imprimir el 1, el 3, el 5, el 7, así hasta los 100 primeros números de esa serie. De esta forma también pues no necesitamos el condicional y se queda un algoritmo mucho más simplificado. Pero vamos a ver cómo sería con el condicional. El condicional sería utilizar, por ejemplo, en este caso, bueno, permitid que este número lo he cambiado de 10, porque creo que eran los 100 primeros números, pero lo he cambiado por 10 para no tener ahí una serie muy larga en pantalla. Pero bueno, sería hasta 100, pues iría de j igual a 1 hasta 100 y simplemente el condicional que tendría que poner sería si j mod 2, es decir, el módulo de la división de j entre 2 es distinto de 0, este distinto se puede poner con esto, ¿vale? O se puede poner con esto también. De hecho, en C se va a poner con esto, ¿vale? Pero en otros lenguajes de programación se usa también este símbolo. Así que, bueno, en pseudocódigo valen los dos, ¿vale? Como siempre, es mucho más flexible. En este caso, entonces, tenemos que si j es divisible por 2, ¿vale? Entonces, el resto de esa división de j entre 2 es distinto de 0. Perdón, si j no es divisible por 2, que será el caso de los números impares, se va a mostrar ese número j, el 1, el 3, el 5, el carácter separador. Y bueno, aquí sin saltar, para que esto no me decía nada, pues lo puedo escribir todo en una sola línea. Y en caso de que sea igual a 0, el caso alternativo, que son los números pares, me va a escribir la A, coma y el separador y un espacio en blanco simplemente para separar a continuación el siguiente número.
Vemos que aquí, además, las comas, las comillas, son simples para escribir una cadena de texto, por ejemplo, como esta. Esto en C o en Java o en muchos lenguajes no es válido y necesitáis escribir las comillas dobles, ¿vale? Pero igual, pseudocódigo pues es flexible en este caso y nos permite comillas simples, dobles, para carácter o cadenas o varios caracteres seguidos. Bien, aquí terminaríamos el condicional y terminaríamos el bucle para. Y de esta manera pues tenemos pues con un bucle y un condicional toda la serie. Si lo queremos escribir dibujar el diagrama arborescente, pues necesitamos un nodo raíz que sería el bloque donde se inicia el ejercicio y esto sería leyendo de la siguiente forma. Es un do for, como lo hemos hecho do for, pues tenemos que poner aquí el valor de inicio del bucle do for, que es un para, hacer desde 0 hasta 100 y esto es el paso, el que está entre medias, el paso 1. ¿Vale? Dentro del bucle va a ir contenido lo siguiente, todo esto se va a realizar las 100 veces, ya de forma que vamos a hacer una comprobación de condicional doble, ¿vale? Condicional en el que comprobamos la condición, si j mod 2 es distinto de 0, como el caso es impar, y entonces vamos a realizar den, en la parte del den la vamos a realizar aquí, entonces escribiremos j y esa coma separadora, else, el caso alternativo, es que haremos esto. Y ya simplemente es ir realizando estas acciones en cada una de las repeticiones de j igual a 0 hasta 100. Aunque, bueno, yo tenía aquí, bueno, más bien de j igual a 1 hasta 100, ¿vale? O sea que aquí tendría que poner también un 1. Vamos a guardar esto para modificarlo luego después en el documento que compartiré después en el aula virtual. Esto sería, bueno, esta es la construcción de ese bucle que he creado. El ejercicio 2 yo creo que, bueno, en eso el algoritmo sería el más sencillo de los tres. Vamos a ver el enunciado 3. ¿Qué deberíamos hacer para crear un algoritmo que lea 10 caracteres por teclado mediante un bucle, parando el bucle cuando hemos leído los 10 caracteres o cuando pongamos una letra F? Es decir, el bucle finalizará si en el momento en que terminen las 10 repeticiones, o bien si en un momento cualquiera escribimos la letra F, tendría que sacar del bucle el programa, el algoritmo, y además a partir de ahí nos tendría que mostrar lo siguiente. Si el bucle finaliza y no hemos escrito ninguna F, ¿vale? Si el bucle finaliza porque ha tenido las 10 repeticiones y no tiene ninguna F en ninguna de ellas, bueno, pues nos mostrará no has escrito ninguna F una única vez. Pero si el bucle finaliza porque hemos introducido una F y ha finalizado antes de tiempo, o bien porque ha finalizado justo en la repetición 10 y además puede coincidir que hayamos escrito una F en esa última pasada del bucle, entonces nos escribirá has escrito una F, terminamos. ¿Vale? En cualquiera de esos dos casos nos tiene que mostrar ese mensaje. Entonces vamos a ver cómo se realizaría esto. En principio necesitamos, bueno, pues una variable j que nos lleve la cuenta del bucle y un carácter, una variable carácter. J la inicializamos a 0 y le decimos que repetir hasta que j sea igual a 10. En este caso, hasta que j sea igual a 10, bueno, si son de 0 a 10 y justo es el 10 el último, entonces, es decir, no toma el 9 como último, sino el 10, esto tendría que ser también inicializado a 1, ¿vale? Porque si no serían 11 repeticiones. Bueno, pues vamos a ponerlo hasta aquí al lado, esta modificación. Entonces, lo que sucede es que vamos a repetir hasta que j sea igual a 10, alcancemos las 10 repeticiones o el carácter sea igual a f. Pero esto lo va a comprobar después de leer el carácter y añadir 1 a j. Es decir, en este caso, bueno, la primera repetición se haría j igual a 1, ya valdría, es decir, si estaba correcto porque tendríamos que empezar en 0, porque la primera repetición va a ser aquí, va a valer j igual a 1, ¿vale?
Y cuando estemos al final con esto, lo que hacemos es que al actualizarlo aquí justo antes de comprobar, realmente es como si empezásemos por j igual a 1. Por eso sí está correcto lo de j igual a 0 aquí, ¿vale? Si fuese un mientras, ya sería distinto porque lo comprobaría aquí y actualizaría después. Entonces ya empezaría a comprobar desde la primera pasada. Pero como la comprobación en este bucle es al final, entonces justo aquí la actualización nos suma 1 ya al valor inicial, que será pues, j igual a 1, j igual a 2, así hasta j igual a 10. A no ser que escribamos en este tipo de bucle, si escribimos una f, esto al final del bucle lo comprueba y ya finaliza, con lo cual finaliza automáticamente. Vamos a ver después otra alternativa a hacer esto, ¿vale? De esta manera tenemos que simplemente comprobar si j es igual a 10, en cuyo caso hemos hecho las 10 repeticiones, y además, si el último carácter que hemos escrito no es una f, entonces vamos a escribir no has puesto ninguna f. Y en caso contrario, escribiremos has puesto una f. ¿Cuándo se dará? Pues en cualquier momento que pongamos una f, o también cuando j es igual a 10, pero hemos puesto una f en el último carácter. Es decir, el carácter último que se queda aquí es el que va a comprobar aquí. Y entonces, si es la repetición número 10, la última de todas, hemos puesto una f, se va a quedar la f. Y además se va a cumplir que j es igual a 10, pero el carácter era igual a f, con lo cual estamos en la parte alternativa de ese condicional. Y nos mostrará, has escrito una f, terminamos. El diagrama de NS-Chapin, bueno, aquí es automático también con PSI, podríamos aquí inicializar, leer el carácter, dentro del bucle, esto significa que todo esto va a estar contenido, es decir, esto es importante que en estos diagramas tengamos en cuenta que todo lo que está aquí contenido en este rectángulo es parte del bucle. Bien, puede ser de esta forma o si es un mientras hacer, pues esto de aquí abajo estaría por encima, estaría por aquí encima del rectángulo que contiene las repeticiones. Las repeticiones aquí son estas dos solamente, ¿vale? Leer el carácter y aumentar 1 el valor de j. Y después es cuando sale del bucle, cuando ya comprobamos en este típico triángulo de comprobación, en este diagrama, pues si j, lo mismo que hemos escrito, si j es igual a 10 y el carácter último que hemos escrito es distinto de f. Si es así, vamos a escribir no has puesto ninguna f y en caso contrario vamos a escribir no has puesto una f, terminamos. ¿Vale? Pero, ¿qué pasa si queremos escribirlo con un mientras? Bueno, pues en este caso, aquí sí inicializaríamos j igual a 1, ¿veis? No 0. Y ponemos mientras j sea menor o igual que 10, leemos el carácter. ¿Y qué pasa si el carácter es igual a f? Entonces necesitamos finalizar de alguna manera el bucle. Entonces, bueno, C, por ejemplo, hay lenguajes que tienen una sentencia específica para esto, para salir de un bucle, ¿vale? O incluso es distinto salir de un bucle de salir de un programa. Normalmente, bueno, será como un break, una ruptura, lo que veremos más adelante, que es como romper el bucle. O si queremos salir del programa, podríamos usar más una exit con un número que se suele poner dentro, que ya veremos lo que significa, y que a lo que hace es finalizar el programa. No es lo mismo, porque si finaliza el programa, ya esto que está aquí no lo va a realizar, ¿vale? Entonces es distinto romper el bucle que finalizar el programa. Si aquí quisiésemos poner en pseudocódigo, pues podríamos haber puesto aquí, hemos puesto j es igual a 11, ahora digo por qué, pero podríamos haber puesto aquí salir del bucle. Y esto como una instrucción, o sea, lo escribimos como una instrucción. Esto sería válido aquí dentro, como una instrucción, ¿vale? Pero lo que no podemos es interpretar que, por ejemplo, terminamos de aquí, esto que está aquí, es una instrucción, porque esto va entre comillas, y lo que va entre comillas es un mensaje, terminamos, y además hay que especificar muy bien qué terminamos, el bucle, el programa. En este caso necesitamos salir del bucle, no salir del programa, porque queremos realizar todavía una serie de acciones, una serie de mensajes antes de finalizar el programa. Vale, pues una idea es podríamos utilizar una variable mutadora, ¿no? Una variable de control o mutadora. Tiene una flag, una bandera, que podríamos decir que la variable de control vale 1 y
aquí la ponemos inicializada a 1, ¿vale? No utilizo la flecha para ir un poco más rápido aquí. Y aquí podríamos decir, mientras j menor o igual que 10 y control, la variable de control, sea igual a 1, que es la que hemos inicializado, entonces vamos a hacer, vamos a ponerlo un poco más aquí, que se vean las dos, y control es igual a 1, vamos a realizar lo que viene aquí. ¿Y en qué momento cambiaríamos? Pues pongamos que aquí, en vez de poner ese j igual a 11, hemos puesto pues control otro número que no sea el 1. Por ejemplo, podría poner el 5 o podría poner el 0, ¿vale? Porque en el momento en que cambie la variable de control, el bucle finaliza. Y con eso estoy utilizando el valor de esa variable no para mostrar nada, no para calcular nada, simplemente para controlar algo que en este caso sería la continuación del bucle, ¿vale? Así que podríamos haber puesto eso para salir del bucle también. Pero otra cosa más, todavía más ingeniosa y más que habéis usado muy acertadamente en muchos casos, pues es decir, si utilizo la misma variable contadora, la misma variable j que me lleva la cuenta del bucle 1, 2, 3 y así hasta 10, pero como yo estoy comprobando mientras j sea menor o igual que 10 aquí, también podría decirle, bueno, pues aquí hago j igual a 11 y eso me obliga, es decir, le doy un valor que no cumpla esto. Y eso, de esa manera, j se comporta como una variable contadora, pero también como una variable de control o mutadora, como queráis llamarlo. De esa forma, pues aquí automáticamente al meterle j igual a 11, ya no continúa, perdón, voy a quitar lo de la variable de control porque ahora no lo estamos usando. Ahora, ya digo que al usar j como variable mutadora también, pues esto me provocaría que sale del bucle. Es decir, aquí cuando comprueba terminal sí, fin el mientras, y aquí cuando hace la comprobación j es menor o igual que 10, no porque vale 11. Podríamos haber puesto también la j igual a 100, por ejemplo, para salir del bucle. ¿Qué más? Bueno, pues diremos, ¿y qué pasa si yo quiero ir sumando uno a uno el bucle? Bueno, pues no pasa nada, porque si no se cumple esta condición, que es la de salida del bucle, voy a hacer lo de siempre, que es actualizar j o cambiarla igual a j más 1. Es decir, sumar 1, si empieza valiendo 1, pues aquí va a ser la actualización por j igual a 2, j igual a 3 y así hasta j igual a 10, que en cuyo caso siempre, pongamos lo que pongamos, vamos a terminar el bucle, ¿vale? Como hemos salido, pongamos que hemos puesto una j en el segundo momento, en el segundo lugar. Pues j ha valido 2, pero aquí la hemos cambiado por j igual a 11. Bueno, pues lo único que vamos a comprobar es si el carácter que hemos recogido es distinto de f. Si es distinto de f, significa no estaremos aquí, ¿vale? Porque si es distinto de f, habríamos ido las 10 repeticiones, con lo cual sí que podemos escribir el mensaje no has puesto, no has puesto ninguna f. Pero en caso de que terminemos en la tercera repetición, j ya es igual a 11 y el carácter que se ha quedado guardado es la f, con lo cual estamos en el caso alternativo a este, es decir, car, la variable car, carácter, es igual a f, con lo cual esto no se cumple, estamos en la situación alternativa a esta, la situación contraria a que sea distinto, que es igual. Por lo tanto, va a escribir, has puesto una f, terminamos. Y además terminamos sin necesidad es decir, sin ejecutar nada después, porque ya va el fin del algoritmo y eso nos produce pues que ya no continúe el algoritmo tampoco. Es decir, en este caso, el fin del algoritmo es el final de cualquier programa. En vez de decirnos que cuando escribimos una F salgamos del bucle, nos dice que terminemos el programa, podríamos haber escrito, pues por ejemplo, que esto en PSINT no siempre no funciona, pero podríamos haber escrito, vamos a ver, en pseudocódigo, una especie de instrucción aquí que sería fin del algoritmo. ¿Vale? Esto en PSINT no funciona aquí poniendo esto porque nos va a decir que el fin del algoritmo solamente puede haber uno, pero en fin, indicar fin del algoritmo en pseudocódigo nos indicaría que queremos salir del programa. ¿Vale? De alguna manera es la instrucción bueno, que nos podríamos permitir dentro de la PC Paper. Si lo queremos comprobar en PSINT ya es un poco distinto. Y de esta forma, bueno, este es el diagrama que tendríamos en esta segunda versión de NSChapin.
tendríamos un condicional dentro. A ver, tenemos ahora el bucle mientras. Con esto vamos a escribirlo con rectas. Todo lo que contiene el bucle mientras es esto. Todas las cajas que están aquí dentro, ¿vale? Esto también, es decir, el condicional sería este. En el caso de que sí, pues realiza esta acción. En el caso de que no se cumpla esto, pues realiza esta otra. Y bueno, pues es lo mismo que hemos escrito, tenemos en pseudocódigo, pues, bueno, esto está traducido automáticamente y al final, pues otro condicional para comprobar qué mensaje mostrar, de alguna manera. Y bueno, pues este era lo que vamos a ver el funcionamiento de los programas, pero vamos a compartir ahora entonces un momento la pantalla y pasamos a preguntas. Después, un momento. Bien, ahora tengo. Bien, creo que ahora tendríamos que estar viendo, bueno, estaremos viendo un efecto túnel o bien, en cuanto me pase al PSINT, ya solamente el PSINT. Creo que no está actualizando, perdón, no está comprobando. Vamos a dejar de compartir eso y volver a compartir de nuevo toda la pantalla. Bueno, vamos a compartirlo de esta forma. Bien, ahora sí, podemos ver, ¿verdad? El pseudocódigo PSINT escrito. Vamos a ver, primer ejercicio, aquí lo tenemos. Bueno, pues tal y como está puesto, si ejecutamos, pasa que al ejecutarlo se va a ver en otra pantalla distinta. Vamos a ver si podemos compartir. Compartir la pantalla para que no tener que estar cambiando. No tener que estar cambiando de ventana. Pantalla completa. Creo que ahora. Bien, ahora sí, se produce este efecto túnel. Bien, ahora solamente veréis lo que tengo aquí, que es el PSINT. Y bueno, pues al ejecutarlo, nos saldrá aquí delante también. Veíamos estas 4 estrellas. Perdón, estas 7 filas con 4 estrellas, 3, 2, 1 y luego 2, 3, 4. La versión 2 que hemos escrito mientras directamente es traducir literalmente lo que pasa que ocupa menos, pues esto que está aquí en bucles mientras. ¿Vale? Necesitamos variable inicializadora, variables que actualizan el contenido, la variable contadora para que esto vaya subiendo de 1 en 1, o en este caso que va restando de 1 en 1, ¿vale? J-1, ¿vale? J es igual a J-1. Y lo que decía aquí, que esto, bueno, pues lo interpreta automáticamente desde 4 hasta -2 y que veáis que funciona exactamente igual, ¿vale? Que si ejecutamos cualquiera de las otras 2 versiones. Esto es, ya digo, gracias a que este para en PSINT lo interpreta, o este de aquí sobre todo, con un paso +1 o -1 según sea el inicio y el fin. ¿Qué pasa? En la siguiente instrucción, que es esta, en el siguiente ejemplo, mejor dicho, si lo ejecutamos, bueno, pues ahí escribiríamos esta serie que tenía hasta 10 para que me entrase aquí dentro, ¿vale? Pero estos serán 100 aquí, pero obviamente pues esto genera una mayor cantidad de números aquí, bueno, y más por legibilidad, en una sola línea había dejado los 10 primeros. El caso de esto has puesto un carácter, igual, si escribimos, además, bueno, si escribimos una F minúscula, continúa.
¿vale? Esto no interpreta más que las F mayúsculas. Para eso tendríamos que utilizar una cosa que es, bueno, un truco, digamos, de programación, que es pasar los caracteres, o formatear los caracteres a un tipo de letra, en este caso más bien a un tipo de mayúscula, minúscula. Si queremos compararlo con mayúsculas, pues pasaríamos todo a mayúsculas, ¿vale? Que es hay un comando siempre en los lenguajes de programación para pasar cualquier carácter, incluso también se podría utilizar algunos para cadenas de carácter, pasarlo a mayúsculas, todo él, y de esa manera comprobaríamos. O bien hay otra alternativa a eso, que es si nos pide, porque tampoco lo decía, que carácter fuese igual a F, o podríamos poner aquí otro O y hacer una condición más compleja, igual a F, que eso también lo habéis usado algunos. Bueno, pues en ese caso, si queremos distinguir o queremos no distinguir, mejor dicho, en este caso, y terminar cuando pongamos una F minúscula, pues pondríamos eso también, ¿vale? En caso de no haber puesto ninguna F o ningún carácter F, bueno, pues nos tendría que mostrar este mensaje de aquí. No has puesto ninguna F. Vamos a ver si vamos... ¿Vale? Y tendríamos 10 repeticiones hasta ahí. No has puesto ninguna F. Y bueno, pues el último ejemplo, el que contiene esta actualización, veamos que funcionaría exactamente igual. Si lo ejecutamos, vamos a bajar para ver todo el código completo. En el momento en que pongamos una F, o podemos poner también car es igual a F minúscula, entonces directamente J va a pasar al valor 11, se va a salir del bucle y nos va a entrar en este condicional. Ponemos una F, en este caso minúscula, y también justo en ese momento interrumpe el bucle y sale por aquí. Como car no cumple esto, pues va a escribir el caso alternativo, que es esta otra. Y bueno, pues vamos a pasar a un turno de preguntas. Retorno de nuevo, dejo de compartir y retorno de nuevo a Blackboard. Pues